Emiliano, ¿andas por ahí? Sí, Bien. saludos. ¿Qué tal? Ok, bueno, un poco la dinámica es, iniciamos con la presentación del seminario, después tu intervención y después damos un espacio para comentarios, preguntas y demás. De acuerdo. Ok, muy bien, pues iniciemos. Bueno, pues sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión del seminario Ecología Política, Sufrimiento Socioambiental y Acción Política, que es posible gracias al apoyo de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo y al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Occidente. Y bueno, por acá ya están también otros de los coordinadores, Indy, Edgar, y bueno, falta por aquí Miguel, pero bueno, tuvo que atender una diligencia en la universidad donde trabajamos. Bueno, el día de hoy nos acompaña Emiliano, quien es sociólogo por la Universidad Central de Venezuela, tiene un máster en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona y es doctorando en Ciencia y Tecnología Ambiental por la Universidad Autónoma también de Barcelona. Actualmente es investigador asociado al Centro de Estudios para el Desarrollo, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Es autor del libro El fantasma de la Gran Venezuela, editado por la Fundación CELAR en el 2014. A través de esta obra, él obtuvo la mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Participa en el Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburgo y forma parte del Grupo de Trabajo de Claxo sobre Ecología Política en América Latina. Bueno, pues adelante, Emiliano, y muchas gracias por acompañarnos y bueno, bienvenido. Bueno, Oscar, muchas gracias. Un saludo cordial a todas, a todos. Muchas gracias por acogerme en este espacio, poder tener una discusión, un intercambio de un tema que pensamos que es un tema crucial, que en ciertos ámbitos ha tenido, digamos, cierto nivel de marginalidad, ha estado un poco, quizás, poco considerado, apartado, y quizás aquí lo que quisiéramos es ponerlo un poco más en el centro de la discusión. Quisiera compartir pantalla, no recuerdo, creo que es presentar ahora, porque sí, que estábamos usando el Zoom. Alguien me avise cuando ya tenga pantalla compartida. Ya, ¿Sí? Emiliano. Ok, perfecto. Perfecto. Vale. Listo, Pantalla ya estás. completa. Yo no los veo, pero bueno, espero que Creo que hay ahí está, listo, así. listo. Sí, no tengo ventanita para verlos, pero bueno, los escucho. Entonces bueno, como les decía, que se me saltó un poco la presentación. Aquí está. Eh, Insistiendo en esta, digamos, subrayar que el tema, a mi juicio, para entender un componente fundamental del extractivismo en América Latina, también podríamos decir a escala global en el siglo XXI, tiene que ver con la relación entre el extractivismo y las economías ilícitas. Y bueno, quisiera compartir algunas dimensiones del asunto, algunos elementos de reflexión teóricos, conceptuales, en cierta forma también de reflexión sociopolítica. Y bueno, muy brevemente unas conclusiones. Este sería un poco el sumario de lo que les quiero compartir. Entiendo, Oscar, que son 40 minutos, algo así me comentaba, ¿no? Espero que esté en lo correcto. Eh, Quisiera comentarles un breve contexto de investigación y también algunas precisiones conceptuales que me parece importante mencionar al
al inicio, hablar un poco de los contextos y causas de la expansión de las economías ilícitas y criminales en la región, los vínculos con el extractivismo, mencionar algunos rasgos y lo que haría, digamos, el énfasis en 4 dimensiones relevantes. Por último, 5 aristas para el análisis del extractivismo en el siglo XXI, aristas que son en cierta forma líneas de pensamiento, de trabajo también que podrían derivarse sobre la reflexión. Y cierro, como les decía, con algunas alternativas. Comienzo exactamente con esto muy breve, el contexto de investigación. Vengo trabajando de hace ya un tiempo el análisis sobre el tema extractivismo, especialmente el caso Venezuela, pero no únicamente, con una mirada regional, latinoamericana, sobre el problema del extractivismo, tanto, digamos, en sus registros particulares, territoriales, políticos, como en la reflexión conceptual. Y en la mirada del caso venezolano, particularmente del caso venezolano, lo que teníamos, ¿no?, frente a nuestros ojos era, en cierta forma, digamos, el esquema de un extractivismo convencional, tradicional, petrolero en este caso, que, digamos, dirimió sus debates entre un viejo extractivismo, digamos, tradicional, con políticas y partidos y gobernantes conservadores, a uno del tipo neoextractivista con la llegada del proceso bolivariano. Pero seguía, digamos, estando en el marco de un extractivismo en cierta forma convencional, histórico convencional. El proceso de la crisis venezolana, del cual no necesariamente me voy a parar, voy a irme más quizás a un aspecto más regional, pero sí mencionar el colapso que supuso el colapso de toda la sociedad venezolana, también abrió unos nuevos escenarios en la propia ecología política de la Venezuela petrolera, que ya, digamos que podríamos decir que no es ya una Venezuela petrolera, no porque no haya petróleo, sino que la composición del extractivismo se ha modificado significativamente. Pero estos nuevos escenarios fueron poniendo, digamos, con mucha fuerza y mucha presencia, la expansión extraordinaria, muy considerable, de economías y entramados criminales en el extractivismo. En cierta forma, digamos, mi trabajo fue encontrándose y viendo una evolución de este tipo de extractivismos profundamente violentos, profundamente complejos y grises para entenderlos e interpretarlos, porque también actúan, como se dice mucho en la literatura, en la sombra, y que evidentemente, digamos, fue expandiéndose hasta, en cierta medida, ocuparlo prácticamente todo. Terminé particularmente investigando sobre extractivismos criminales, extractivismos ilícitos, por la propia deriva que tomó el extractivismo en Venezuela. Y luego, en los intercambios regionales, nos fuimos, digamos, fuimos compartiendo miradas que nos permitían entender que también habían algunos elementos compartidos a nivel regional que mirar, y también inclusive a escala global, en el sur global. Entonces, bueno, es un poco un contexto que quería hacer un énfasis de cómo, digamos, mi trabajo termina enfocándose, ¿no?, porque no vengo de trabajar aspectos criminalísticos ni aspectos vinculados a las estructuras del narcotráfico o de las economías criminales, pero, digamos, el devenir del extractivismo en Venezuela y seguramente en otras partes, digamos, nos ha llevado hasta ese punto. La segunda precisión preliminar que quería compartir con ustedes era más conceptual, porque digamos que la propia noción, por ejemplo, de crimen organizado es una noción que ha sido, digamos, muy discutida, sobre la cual, digamos, aunque hay algunos aspectos consensuados, hay mucha discusión sobre qué es y qué no es crimen organizado. Esa delimitación es difícil, espinosa para poder, digamos, atraparla, a veces muy, digamos, encerrada en aspectos normativos, otros que pueden tener visiones muy complejas, pero hago esta precisión precisamente para, digamos, tratar de intentar salirle al paso. La presentación no es digamos, una profundización conceptual, pero sí quisiera hacer unas acotaciones que me parecen importantes
El trabajo, que bueno, también se compartió en un texto, que quizás lo pusieron a circular, entiendo, no pone la mirada de ninguna manera en estas dimensiones criminalísticas ni normativas o legales del fenómeno criminal. Quizás en cambio lo que intenta construir es una economía política de la criminalidad y también una ecología política de la criminalidad, vinculada específicamente con el régimen extractivista. Hay otras acotaciones importantes que quizás al final podría profundizar precisamente en estas preguntas que nos hacemos de qué se considera criminal y qué no se considera criminal, o bajo cuáles paradigmas lo estamos haciendo, o dónde se pone específicamente el foco, porque entendemos que, digamos, las propias, digamos, epistemologías coloniales y en cierta forma también clasistas suelen poner el foco de lo criminal bajo nociones exactamente de clase y de raza, ¿no? Hay algunos delitos, digamos, algunos crímenes que pueden ser de cuello blanco o de grupos, digamos, blancos, lo digo en términos de teoría decolonial, que son sencilla y llanamente, en cierta forma, pasados por debajo de la mesa, poniendo el énfasis más bien a las expresiones populares, de las clases populares o de grupos racializados a los que se le pone mayor énfasis para entender el tema del crimen. Entonces eso evidentemente es una cuestión a problematizar también en la presentación. También, como les decía, hay visto desde la ecología política, lo que les presento es principalmente una perspectiva articulada de ecología política comparativa, digamos, en cierta forma haciendo análisis que también toman de la geografía crítica y, digamos, comparando casos con análisis territorial también. No necesariamente hace un énfasis etnográfico el trabajo, y desde la noción de extractivismo que he trabajado y que está publicado en un libro, perdón, en el capítulo de un libro, traté de rastrear exactamente cómo se ha imbricado estas economías criminales en el régimen extractivista, que tiene, digamos, se reproduce en diversas cadenas y escalas, ¿no? Me refiero no solamente, digamos, a la forma como se irrumpe en la vida socioecológica en los territorios, sino en los propios procesos de territorialización, en los procesos de recolonización. Digamos, el crimen organizado tendríamos que verlo también como un agente de recolonización que está teniendo mucha importancia en este rol en América Latina, cómo participa en los procesos de extracción y distribución ecológica o de los llamados recursos naturales, en la llamada gobernanza sobre los recursos naturales, en procesos de construcción de legitimidad política, e inclusive, que es un poco de los últimos elementos que compartiré, en formas o en la reproducción de formas de estatalidad y construcción de nacionalidad, además de los procesos de captación y distribución de rentas, ¿no? Digamos que el crimen organizado o las economías ilícitas hacen parte, digamos, de todo el encadenamiento del régimen extractivista, que está más allá de solo la extracción de recursos, ¿no? Quisiera mencionar, porque creo que puede también ayudar a aportar un poco cómo llegamos al punto en el que América Latina y estructuras de un crimen organizado transnacionalizado, profundamente transnacionalizado, mirando algunas causas muy brevemente que tienen que ver con causas globales y causas regionales, mencionando seguramente algunas. Quizás hay algunas que me queden por fuera. Una primera cuestión es precisamente lo que pasa en el sistema mundo a partir o después de la Guerra Fría y con la formación de esto que entendemos como la globalización, en la cual las redes ilícitas comienzan a aprovechar precisamente globales para expandir su accionar y sus rangos de operación. Después digamos, de la Guerra Fría, tienen un rol o van a tener un rol fundamental en el marco del propio desarrollo capitalista particular de este tiempo, un capitalismo que podríamos llamar globalizado. El desarrollo temprano del neoliberalismo, estamos hablando de
seguramente 50, 40 años atrás, generó un notorio retroceso y abandono por parte del Estado en sectores sociales y en territorios, lo cual evidentemente fue un espacio que fue siendo ocupado por el crimen organizado. Además, el propio campo social ha sido impactado, ha sido fragmentado y en cierta forma vulnerado, haciéndolo más, digamos, justamente más vulnerable a la incidencia de estos grupos criminales y de la misma mano de la expansión de la violencia. Estos elementos, digamos, en su conjunto, pues, han venido contribuyendo al fortalecimiento de sectores y estructuras criminales profundamente transnacionalizadas que, digamos, en el proceso principalmente del siglo XXI, al que hago como un énfasis de poner la mirada, han venido transformándose, han venido cambiando, entre otras cosas, en la medida en la cual también están participando de forma mucho más directa y de forma mucho más intensa en los procesos que en economía ecológica se llaman de distribución ecológica, lo que podríamos también llamar en literatura convencional de conflictos por los recursos, en las disputas por los recursos naturales. Digamos que habían estado especializados en solamente, ¿no?, o principalmente en narcotráfico, extorsiones, secuestros, entre otras, y empiezan a tener una participación fundamental. Ahí pongo como referencia un atlas que salió de flujos ilícitos. Particularmente lo produce Interpol y menciona en términos porcentuales cómo el comercio ilegal de vida silvestre, extracción ilegal de oro, diamantes y otros minerales, contrabando de combustibles, se han convertido en la principal fuente de ingresos para los grupos armados no estatales y las organizaciones terroristas, lo que ellos llaman organizaciones terroristas. Es decir, que no solo participan más, sino que digamos que la apropiación de naturaleza, la apropiación de los llamados recursos naturales potencian incluso la existencia y expansión de estos grupos, ¿no? Y podríamos además verlo desde la perspectiva de los impactos ambientales, precisamente cómo estos grupos están participando de manera muy determinante en impactos ambientales. Podríamos también mencionar elementos de la dinámica de commodities, si se quiere, también de los últimos 40 años. El crecimiento, por ejemplo, de los precios históricos, digamos, ¿no? Desde los 80, el oro tiene un alza, ha venido en alza, y principalmente en el siglo XXI un incremento muy significativo, al igual que otros commodities, lo cual cambió, digamos, la valoración en la disputa por recursos, la valoración económica, y dio un profundo incentivo para la apropiación de estos recursos que, por cierto, oro, diamantes y coltán, que son los que le coloco acá, su manera y su mecanismo de apropiación es muy diferente al del petróleo, que normalmente se hace principalmente a través de mecanismos industriales y tecnológicos, mientras que este tipo de minería se pueden hacer a través de grupos de personas, pequeños grupos de personas con herramientas podrían ser mucho más rústicas, aunque no necesariamente herramientas rústicas. Hay también unos elementos que me parece fundamental analizar desde ya la perspectiva latinoamericana. Pensando, por ejemplo, en el sector informal latinoamericano, que sabemos que en promedio es muy alto. Estamos hablando de un promedio de 50% del total de la población económicamente activa, y en algunos países supera de largo los 50%, en algunos países llega al 70, 75%. El mundo del sector informal es un mundo fundamental también para las economías criminales. No estoy de ninguna manera diciendo que el sector informal es un sector criminal, de ninguna manera, porque además en el sector informal hay millones de latinoamericanos que viven de trabajos de reventa, de trabajos, algunos trabajos artesanales, manuales, ¿no? Digamos que los permiten sobrevivir ante una economía formal bastante precaria e inestable. Pero lo que sí digo es que es un campo privilegiado para precisamente la captación de trabajo, fuerza de trabajo y recursos de las economías criminales. Y eso particularmente en América Latina es muy relevante por el nivel tan significativo de las economías informales.
La rentabilidad de negocios como la cocaína ha sido extraordinaria, algo incluso bien estudiado, ¿no? Que permite entender que es porque es un negocio tan lucrativo por encima de muchos otros negocios, lo cual también ha hecho muy atractiva este tipo de economías, y a lo cual hay que pensar y reflexionar, ¿no? Aquí que estamos todo el tiempo hablando de casos de corrupción en América Latina, precisamente más allá de los desfalcos de las rentas públicas, como la corrupción política también nos está mostrando, digamos, o nos revela en cierta manera la reproducción de entramados mafiosos en cierta medida, que van mucho más allá de la apropiación de dineros de proyectos promovidos por el Estado o en asociaciones con privados. Va mucho más allá y no está exento de asociaciones con el propio crimen organizado. Por último, el tema de la pandemia es fundamental, porque la pandemia es algo que todavía tenemos que reflexionar, porque estamos, digamos, no digo necesariamente que estemos ya saliendo de ella, que podríamos decir que técnicamente sí, pero todavía estamos, digamos, en un proceso de comprender cuál es el mundo que nos está quedando después de la pandemia y cómo estas estructuras de economías criminales se han fortalecido precisamente ante la crisis económica y la falta de respuesta estatal, ¿no? Recuérdense que en muchos casos el Estado retrocedió o se desentendió de sectores de la población en la pandemia ante el colapso de todo lo que, digamos, todo lo que supuso la crisis de la pandemia. El elemento de los commodities, visto desde la perspectiva de la economía, nosotros seguramente de la ecología política lo vemos como naturaleza, pero aquí quiero tratar de entender, de también mencionarlo en el lenguaje que lo está, digamos que lo entiende el desarrollo capitalista. Visto así, el oro como commodity se ha convertido también en un commodity extremadamente rentable, y en algunos casos, también hay algunos estudios sobre esto, mucho más rentable que la cocaína. Hay una conexión entre cocaína y oro fundamental para entender buena parte de cosas que están pasando en nuestros ecosistemas, en los ecosistemas de la región, de procesos políticos, geopolíticos profundos que tienen relación con esta conexión entre oro y cocaína, que es muy importante tratar de profundizar en ella, entenderla. Lo destaco aquí porque este podría ser quizás el ejemplo más emblemático de por qué el crimen organizado, entre otras causas y factores, ha también migrado o se ha diversificado hacia el extractivismo, ¿no? Y podríamos decir específicamente, entre otras cosas, el tema del oro. El caso, bueno, este es un caso más bien anecdótico, el tema que tiene que ver con el shock que se generó en los commodities después de la pandemia, y vean cómo el oro, mientras muchos de los commodities se vinieron al suelo, digamos, su precio, en su momento, el oro más bien lo que hizo fue aumentar, ¿no? Y ahora en este momento que estamos hablando, 2023, está en un momento de crecimiento de precios extraordinario, el oro. Para ir, digamos, sintetizando un primer elemento, estos cambios en el crimen organizado, nuevamente, que está hoy en día tendríamos que entenderlo como un crimen organizado transnacionalizado, profundamente transnacionalizado, se ha generado, digamos, o se ha dado no solamente por un crecimiento cuantitativo, una expansión cuantitativa, sino también podríamos decir cambios cualitativos. Estamos hablando de la sofisticación de estas organizaciones, tanto en sus esquemas organizativos como sus tecnologías. Cuando hablo de sus esquemas organizativos me refiero también a procesos de flexibilización y flexibilidad que han desarrollado estas formas de organización, que van dejando de lado los típicos y conocidos, digamos, estructuras y organizaciones profundamente concentradas, piramidales, para hacerse mucho más, digamos, reticulares, por decirlo de alguna manera, y más descentralizadas también, al tiempo que en este proceso de diversificación, que es otro elemento que habría que mencionar, se han diversificado en el conjunto de agencias y emprendimientos económicos que trabajan,
también han aumentado su poder considerablemente, que es quizás una de las cuestiones sobre las cuales insistir de por qué este tema se ha vuelto tan trascendental, ¿no? El aumento del poder de estas economías criminales a escala no solo regional, a escala global. O sea, incluso hace poco, no sé si ustedes lo sabían, se dio incluso un debate sobre narcoestado en Bélgica, algo que seguramente quizás tenía algo más periodístico, pero por lo menos ya el mismo hecho de que esto saliera, ¿no? Y cuestiones que están pasando en países de Europa también con la incidencia del crimen organizado, vale la pena para reflexionar justamente esto que estamos hablando, de este aumento de un poder global y regional muy, muy considerable, ¿no? Y otro elemento que tiene que ver con el enraizamiento social. Este mapa que lo hace esta organización que se llama Global Initiative Against Transnational Organized Crime, que es una organización, digamos, un tanque de pensamiento relativamente conocida, muestra en cierta forma la imbricación de rutas del narcotráfico con extracción de oro y su conexión con, digamos, rutas que tendríamos que verla como cadenas de valor profundamente globalizadas, ¿no? Si uno quiere rastrear digamos, las rutas en las que se mueve la cocaína y el oro, hay una profunda imbricación, y al mismo tiempo podríamos rastrear las rutas del oro y veríamos que hay una hibridación de los caracteres de sus procedencias legales que son muy complicadas y difíciles de interpretar y leer. Ok. Oscar, cuando esté el tiempo relativamente cerca de terminarse, por favor avisen. Estoy aquí como un poco a ciegas porque solo veo mi pantalla. Fíjense, haciendo un paneo general, un paneo, digamos, construido ya con data del 19, seguramente esto hay que verlo como un proceso además profundamente dinámico en la relación entre estas economías criminales y los commodities que están siendo en cierta forma involucrados en esta expansión de las economías criminales, en las cuales ustedes pueden ver que están involucrados no solo el oro, sino también están involucrados la madera, que también tiene una alta rentabilidad, recursos como el hierro, recursos como el carbón, recursos como la palma africana, o también inclusive las propias especies protegidas, vida silvestre acuática, especies protegidas que también están siendo involucradas de una u otra manera en estas dinámicas de apropiación de los llamados recursos naturales a escala global. Esto en cierta forma nos permite hacer este paneo muy general de estos vínculos con estos particulares recursos, y quisiera entonces hacer un énfasis en 4 dimensiones relevantes y quizás mostrar algunos elementos de caso, algunas referencias de caso, para tratar de entender estos cuatro dimensiones relevantes de este problema de la relación entre economías ilícitas y extractivismo en el siglo XXI que les estoy, digamos, presentando. De estas 4 dimensiones, la primera es precisamente el rol fundamental del narcotráfico, ¿no? El narcotráfico como un poder muy fuerte, global, y que funciona y sirve como un proceso de apalancamiento del extractivismo, de unos sectores del extractivismo. Digamos, cuando digo unos sectores del extractivismo, seguramente podríamos identificar algunos, como ya les decía, algunos procesos de extracción de madera y oro en la Amazonía, pero otros que son mucho más complejos de entender y de identificar, porque ese apalancamiento se da también como un cruce y una articulación de diversas formas de economía que pueden estar en el ámbito legal. Inclusive, ustedes muy bien lo saben, así como hay un factor fundamental también en la economía de América Latina del lavado de dinero, el lavado de dinero también se está vinculando, por ejemplo, a la minería de oro. El lavado de dinero, por ejemplo, al narcotráfico, que termina financiando y lavando ese dinero en un recurso como el oro, que, digamos, si a ti te agarran con oro, no es lo mismo que te agarren con cocaína, ¿no? Son, digamos, 2 casos diferentes. Este lavado tiene una incidencia muy importante
no solamente con otros ámbitos de la economía, porque uno podría hablar del tema de construcción de infraestructuras, entre otras, pero también aquí estamos hablando específicamente de un apalancamiento, inclusive de imbricación con economías legales. En algunos casos se estudia la narcoganadería, por mencionar un ejemplo, y que se genera o se impone como una especie de bisagra, ¿no? Una especie de, de factor de poder fundamental, y que sirve como un catalizador de apropiación, recolonización de territorios y apropiación de naturaleza, ¿no? Tiene un rol fundamental. Ahí pueden ver un ejemplo que coloco del primer comando de la capital y el Comando Vermelho, que son, una de las organizaciones más poderosas, tal vez del mundo, seguramente de las más poderosas de América Latina, profundamente transnacionalizadas, que invierten en, por ejemplo, en madera o en minería, ¿no? En extracción de madera y minería en la Amazonía, por cierto, ¿no? Que no sería poca cosa. Una segunda dimensión muy relevante tiene que ver con lo que podríamos preguntarnos en relación a las fronteras de la criminalidad. Cuando me refiero a las fronteras de la criminalidad, la podemos pensar ciertamente en términos territoriales, pero también en términos sociales y en términos culturales. Decir o hablar de las fronteras de la criminalidad nos puede permitir pensar cómo la criminalidad vista como una expresión, también aquí, insistiendo en lo que les decía, de una particular economía política, también forma de construcción de sociabilidad y de horizontes y, perspectivas sociales, ha tenido, entre otras cosas, un profundo enraizamiento social, o está teniendo un profundo enraizamiento social, lo que hace que se vuelva un mecanismo de apropiación y despojo que se haga cada vez más orgánico, por decirlo de alguna manera. Y esa es una organicidad que se está haciendo expansiva de la mano de cambios globales, pero que hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Tiene capacidad de reconfigurar las sociabilidades, de crear otras perspectivas socioculturales, que tienen, como les decía, ¿no? Generan raíces en los territorios, ¿no? Además que en cierta forma pueden canalizar descontento, me refiero en el sentido de que sectores de la sociedad descontentos, marginados, no se identifican con los partidos políticos, no se identifican con los liderazgos políticos, no se identifican o con la iglesia, ¿no? tiene que ser solo con partidos, pero se empiezan quizás a identificar con estas formas de sociabilidad, algo que seguramente tiene que llamar mucho nuestra atención, pero además porque estas formas de gobierno local que también se van construyendo y constituyendo también generan formas de asistencia social. Asistencia social generan, mecanismos de trabajo, de ingresos, de distribución de renta y algunos casos de asistencia social, de proporcionar seguridad, proporcionar medicinas, entre otras cosas, ¿no? Que lo hemos visto en nuestros países. Pero esa frontera, y creo que quizás sería una de las cuestiones fundamentales para la reflexión, también nos podría hablar y plantear una reflexión sobre los niveles de penetración del Estado. Es decir, que la frontera de la criminalidad también avanza, podríamos decir que avanza sobre la propia estatalidad. Hay ese nivel de incidencia regional que está en rojo, como un recurso de análisis de cuáles serían o cuáles podemos entender como los niveles de incidencia que estas estructuras criminales van teniendo en los propios estados, nos permite seguramente reflexionar sobre, esta frontera de la criminalidad, porque tiene, incidencia en cuerpos de seguridad, sectores militares, sectores policiales, gobiernos locales, sistemas judiciales, sistemas carcelarios, ¿no? Etcétera. Podemos tratar de ver ahí cuestiones fundamentales. En ese cuadro que se hizo también en el 2019 no aparece Ecuador, que ahorita podríamos decir que está en un cambio importante y que tendríamos que caracterizar. Seguro ya meritaría una investigación en sí misma, con una caracterización mucho más exhaustiva que la que les presento acá, más referencial. El tercer elemento crucial tiene que ver con los procesos de territorialización, y esto que
en el texto he llamado las geografías de la criminalidad. Digamos que este elemento es crucial porque se trata entonces de ver que esta economía política no solo genera, digamos, formas de hacer política, formas de construcción de sociabilidad y mecanismos de apropiación de riqueza, recursos, entre otros, sino también produce una propia territorialización, ¿no? Que esto que podríamos entender como una territorialización criminal. Es una territorialización criminal que se hace muy significativa, y aquí también coloco ejemplos fundamentales y cruciales de esto, porque estos son ejemplos amazónicos, que les estoy planteando aquí. Ahora les voy a describir un poco como más en detalle. El mapa de la derecha es un mapa del estado, de la zona norte del estado de Roraima, en Brasil. El mapa de la izquierda es, yo no sé si se puede ver el cursor, si se ve la manito moviéndose, espero que sí, pero si se viera, esto que ustedes pueden ver aquí es Venezuela, es donde se está moviendo la manito, ¿sí? Que es exactamente esto que está acá, en el mapa de la izquierda, el de Fuente SOS Orinoco, ¿sí? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es solapando estos dos mapas. En este mapa los puntos rojos son, digamos, zonas de garimpo, zonas de minería ilegal, ¿verdad? Y en esta parte vemos esto que se llama Reserva de Biosfera Orinoco, Alto Orinoco Caciquiar en Venezuela, que es territorio Yanomami, igual que esta parte, toda esta zona verde es territorio Yanomami. Y fíjense una cuestión fundamental que precisamente tiene que ver con la configuración de una territorialidad criminal minera que articula narcotráfico. Esta es una zona controlada fundamental, aunque no únicamente por el PSC, primer comando de la capital, que es la que además, esto que está aquí morado es la autopista que se llamaría Ruta 2, y vean que es extremadamente, digamos, funcional a la extracción de oro, que al mismo tiempo funciona en un corredor de tráfico de droga que pasa por la Amazonía y que además motoriza y permite la minería en la parte del territorio Yanomami venezolano. Es decir, la minería ilegal criminal que se da en esta zona del territorio Yanomami venezolano está fundamentalmente coordinada desde el norte de Brasil, ¿no? Así podríamos ver algunos o varios de estos ejemplos, pero aquí, quizás vamos a verlo desde una perspectiva más amplia, no solo económica, sino la medida en la cual estas dinámicas vistas, si se quiere, en componente bioregional, vamos a hablar de la gran Panamazonía, toda la Panamazonía, tiene en buena medida también un profundo impacto de estas territorializaciones criminales en los ecosistemas, así que en buena medida tendríamos que entender esto que pasa en los ecosistemas de la Amazonía también por estas dinámicas fundamentales, es decir, que un poco el futuro del equilibrio ecológico planetario también se está determinando por estas territorializaciones criminales. Y además cambia profundamente dinámicas, es decir, digamos, desterritorializa y reterritorializa, ¿no? Además que nuevamente, y fíjense que el caso que les mostraba acá, Yanomami, es fundamental cuando yo les hablaba de un actor fundamental en procesos de recolonización de los territorios. ¿Okay? Aquí el principal, digamos, pueblo afectado por esta dinámica es el pueblo Yanomami, que está ustedes seguramente lo vieron en las noticias, está en una situación que ya venía desde hace un tiempo, no es reciente, pero apareció, digamos, en los medios con mucha fuerza, en una situación verdaderamente crítica, principalmente por esta colonización o recolonización minera o del garimpo o del narcogarimpo en estos territorios que además son ecosistemas profundamente delicados. Ok. Y bueno, y tratar de entenderlo, además, como les decía, en el marco de sus propias cadenas de valor. Es decir, si hablamos de la División Internacional del Trabajo, tendríamos que hablar también
del rol de estas economías criminales transnacionalizadas en la División Internacional del Trabajo, que además desborda los marcos del territorio del Estado-Nación o de los Estados-Nación. Así que entender esto por países realmente contribuye poco a su verdadera comprensión. La cuarta dimensión tiene que ver con los impactos ambientales. Aquí hay un ejemplo, solamente un ejemplo breve que menciono. Precisamente esto que en algunas literaturas remiten como a narcodeforestación. Pueden ver este corredor centroamericano en los cuales se identifican unos altos niveles de deforestación, en los cuales en estos digamos, trozos en rojo claro, es la participación de la expansión en territorios, seguramente por cultivos ilícitos, en la deforestación en territorios de Centroamérica, lo cual es algo, digamos, también muy llamativo en este análisis. Voy a ir cerrando, redondeando. Yo creo que llevo unos 30, 40 minutos, Oscar, no lo sé. Me perdí un poco la noción del tiempo. No, está bien, Emiliano. Perfecto, ok, gracias. Estos elementos, que es un poco parte del trabajo, algunas cuestiones que asoman preliminar todavía, algunas se han publicado, algunas están por publicarse y algunas siguen en proceso de investigación, pero que permiten pensar estas dimensiones, que aquí hago una énfasis en 5 aristas de análisis del extractivismo en el siglo XXI. Y en algo elemental de que el extractivismo es empresas de corporaciones, que lo es, pero no es únicamente un asunto de corporaciones, un asunto de empresas nacionales o un asunto de cooperativas mineras, sino también tiene que ver con estas dimensiones complejas y espinosas de las economías ilícitas. Menciono estas 5 aristas. La primera, seguramente es una pregunta que nos podríamos hacer entonces de las dimensiones de estos extractivismos ilícitos. ¿Cuáles son esas dimensiones? ¿Qué tan relevante están siendo estos extractivismos ilícitos en el conjunto del extractivismo de la región, ¿no? Nuevamente, no creo que se pueda tener una afirmación completamente concluyente precisamente por la cantidad de ámbitos de economías imbricadas, híbridas, en la sombra que existen, ¿no? Sobre todo pensé en el caso de los lavados de dinero, que no se saben, digamos, cuál es cuál, ¿no? Un poco como pasa con el oro también se lava el oro que puede provenir de procesos industriales legales, que en refinerías se pueden fundir a través de diversos mecanismos con oro que viene de la minería ilegal, ¿no? Que puede ser oro perfectamente ensangrentado, que puede ser fundido, literalmente fundido, en un lingote en el que no se sabe qué componente es legal y qué componente es ilegal. Ese elemento aplica para todo este tipo de economía política. Entonces, en ese sentido es que digo que no necesariamente es fácil tener digamos, una afirmación concluyente, pero sí puede ser aproximativa y nos permite seguramente tener elementos analíticos del problema. Entonces, este ejemplo, aunque digamos es un estudio del 16, ¿no? Ya ha pasado algunos años, todavía tiene muchos elementos de vigencia que muestra, por ejemplo, las proporciones. Nuevamente utilizamos el oro como referencia, las proporciones de oro ilegal, ¿no? Producido en relación al conjunto de la producción total de oro. Y sabemos que Venezuela y Colombia son ejemplos fundamentales de este problema, ¿no? ¿Sí? Porque son oro, en el caso de Venezuela seguramente yo diría que es el 100%, porque no hay una extracción legal, sea porque puede venir de economías criminales directamente o que sencillamente es ilegal porque rompe leyes fundamentales que están preestablecidas en la actividad minera,
lo cual además nos pone nuevamente en un debate sobre qué sería minería ilegal, porque minería ilegal realmente abarcaría muchas más cosas que la que parece a primera vista ser, pero nos puede permitir en cierta forma hacer si se quiere, una identificación por, nuevamente, commodities, utilizando la jerga de la economía política tradicional, para entender estas dimensiones, sin poder dimensionar los aspectos grises del extractivismo, que tienen que ver con lavado, por ejemplo, que provienen por ejemplo, del narcotráfico. Así que el extractivismo tendríamos que... Ahora, viendo, digamos, este problema, las dimensiones que toma el problema en el siglo XXI, es fundamental, digamos, que porque además, digamos, podríamos añadir cuestiones más de tipo cualitativas, que tienen que ver con las prácticas, los actores y la composición de estas economías, ¿no? Que van más allá de la contabilización de estos extractivismos, y podríamos llegar quizás entonces a una reflexión en la cual digamos que este mecanismo criminal es un mecanismo hoy en el siglo XXI fundamental, además de ser constitutivo, es un elemento fundamental, profundamente fundamental. De ahí, digamos, que se plantean dos hipótesis, ¿no? Precisamente, estas economías y operaciones ilícitas criminales son hoy una metodología central de operación del extractivismo en el siglo XXI. En primer lugar, identificarla como una metodología central de operación del extractivismo en el siglo XXI. Cuando la identifico como una metodología de operación, tratando de no necesariamente colocarla solamente en grupos criminales, sino en toda su imbricación, y se convierte en un elemento fundamental. Y la otra cuestión sobre la que se insiste quizás en el texto es que no se trata solo de una forma anómica y marginal, en la cual aparece en muchos informes de tanques de pensamiento e inclusive informes de los estados de nuestros países, ¿no? Aparece en cierta forma como lo criminal, algo, digamos, al margen, sino que realmente es algo constitutivo de estos mecanismos de apropiación y acumulación. Realmente se convierte en una clara expresión del régimen extractivista. Hay una cosa que se podría alegar, que esto tiene elementos históricos. Por ejemplo, si ustedes revisan el concepto de acumulación por desposesión de David Harvey, seguramente podríamos decir que estos mecanismos criminales, vamos a llamarlos así, han sido, en cierta forma, una constante de las formas y los métodos de apropiación. Es decir, ciertamente sí tiene mecanismos históricos, pero aquí lo que estamos tratando de resaltar son también elementos coyunturales propios del siglo XXI, de una economía globalizada, en las cuales estas formas de apropiación violenta, vamos a llamarlo, si se quiere, criminal, de cierta forma pirata, y digo pirata para quizás hacer una similitud con los siglos XVIII, XIX, por mencionar ejemplos, tienen hoy mecanismos profundamente sofisticados, particulares, inclusive mecanismos conectados con capitales financieros centrales, que además también tendríamos que entenderla, y esto es otra cosa de insistir de elemento coyuntural, en el marco de la crisis civilizatoria global, en el marco de la crisis sistémica, es decir, lo que supone, si se quiere analizarlo desde las teorías de Immanuel Wallerstein sobre la crisis del sistema mundo, este proceso histórico de desestructuración sistémica tiene incidencias en las formas institucionales de apropiación de la riqueza y las formas criminales de apropiación de la riqueza, y esa relación y composición. Las economías contemporáneas habían sido en cierta forma investidas de la formalidad de los estados consolidados contemporáneos desde el siglo XIX hasta hoy, y nos preguntamos si estamos ante a un declive de ese proceso particular histórico y ante nuevas realidades del sistema capitalista global. Seguramente podríamos decir que sí, aunque sin poder saber exactamente hacia dónde se dirigen estas tendencias globales. Pero digamos un poco, por lo menos para la discusión, lo someto a su consideración,
colocarla en el centro, estos extractivismos ilícitos, como mecanismos centrales de la operación del extractivismo y como realmente un elemento que expresa el régimen extractivista probablemente en el siglo XXI. El segundo elemento para la discusión tiene que ver con un cuestionamiento a la idea de que lo que ocurre, por ejemplo, en la Amazonía tiene que ver con ausencia de Estado, ¿no? O únicamente ausencia de Estado. Ahí mencionaría dos cosas. La primera, las dimensiones de apropiación, y pongo el ejemplo del caso de Venezuela, aquí pueden ver puntos mineros, tanto los rojos como los rosados. Las dimensiones de la extracción en la Amazonía venezolana son tales que es difícil poder afirmar que el Estado no sabe lo que está pasando ahí, que el Estado está ausente, porque para que tales niveles de recursos y tal economía política se pueda desplegar, necesita de una u otra forma complicidad y participación de instituciones del Estado. Por ejemplo, fundamentalmente del sector militar. Si no, sería muy difícil que algo así se pudiera desplegar. Eso supone elementos importantes, porque en algunos casos podríamos invertir la idea de que se trata de una ausencia de Estado y podríamos decir en realidad que estas economías criminales se potencian por la presencia del Estado. Lo que además nos lleva seguramente a otro debate sobre el propio rol del Estado y qué es el Estado en este sentido, ¿no? Pero seguramente tendríamos que poner en entredicho que el problema se trata solamente de un problema de ausencia de Estado, y lo cual amerita también una discusión sobre esto. El tercer elemento sobre el que también he estado trabajando, entonces, si asumimos que estamos frente entonces a procesos de articulación de estructuras de poder, tanto legales como ilegales, tanto formales como criminales, si las podemos dividir así, que es difícil, tendríamos que hablar entonces de una especie realmente de coaliciones, ¿sí? De coaliciones que tienen un carácter en realidad híbrido. Repito, los límites entre lo legal y lo ilegal sabemos que son profundamente borrosos y a nuestros juicios se han vuelto, con este avance de la frontera criminal, se han vuelto aún mucho más borrosos. Entonces, lo que tenemos es la configuración de coaliciones de poder híbridas. Porque además no solamente supone la coalición de, digamos, el Estado, también podríamos entenderlo como una relación sociopolítica o una especie de forma, ¿no? Podemos hablar todo el debate de la forma Estado, podríamos hablar entonces de una forma de relacionamiento, de régimen territorial que se contrapondría en teoría con otra cosa, pero en la cual la forma Estado también es posible que pueda cambiar. Por lo cual, y ese será uno de los elementos del cuarto, nos lleva seguramente al debate sobre estados criminales y el debate sobre narcoestados y todo esto. Pero digamos que el tercer elemento, lo he propuesto en este texto, pero sobre todo en otros que se han publicado y están por publicarse, es que presenciamos, sobre todo en la Amazonía, digamos, la expansión de un extractivismo de gobernanzas híbridas. El cuarto exactamente es esta discusión que personalmente no considero una discusión resuelta, pero sí que nos abre preguntas, porque yo me deslindaría de la idea de que el Estado es lo formal, el Estado es lo legal, porque estamos viendo que en la práctica no necesariamente es así. Es decir, que el Estado, paradójicamente, podría asumir en su seno una forma criminal. Si eso lo analizamos en el conjunto del Estado, si se quiere, el Estado mexicano, el Estado venezolano, el Estado colombiano, en su conjunto, lo que sí seguro es que nos tiene que llevar a una pregunta sobre qué tipo de Estado es este. O la otra, sobre todo, que el Estado no es una cosa, digamos, inerte, no es un objeto, digamos, ¿no? Que lo vemos ahí y está
sin moverse, sin movimiento, sin transformación, sino que es un proceso de producción de estatalidad también. Entonces, podríamos hablar entonces inclusive de procesos de producción de estatalidad que son incluso plurales. Seguramente complejiza mucho, pero nos permite por lo menos en lo analítico pensar esto. Y el quinto, y con esto ya voy cerrando, tiene que ver con que es un debate latinoamericano de importancia en las teorías, sobre todo en las teorías críticas y de análisis, sobre todo crítico en América Latina, sobre lo que fueron las economías de enclave. Cuando digo fueron, digamos, porque se supone que la economía de enclave se caracteriza por ser este territorio que el recurso, el llamado recurso, es extraído directamente hacia un mercado global y que las rentas de esos recursos no iban a ese territorio, sino iban a otro lado, ¿no? Era un poco un territorio abiertamente de saqueo, ¿no? En la cual todavía no había consolidado un Estado-nación que interpelara y digamos, una población lo suficientemente fuerte que exigiera derechos, por mencionar un ejemplo muy general. Ese proceso, nuevamente, yo, como les decía hace unos minutos, me gustaría tratar de pensarlo en clave, o mejor dicho, este proceso de ahora, del siglo XXI, me gustaría tratar de pensarlo también en clave histórica, porque probablemente podríamos tratar de ver cómo este tipo de formatos, que además podríamos tratar de entenderlo con otros que ya tienen que ver con el sector militar, por ejemplo, en Venezuela, con la formación de empresas militares que gestionan recursos, algo legalizado, ¿no? Esto ya no sería ilegal, sino sería legalizado. Empresas que, digamos, son gestionadas el proceso de organización territorial, extracción del recurso, procesamiento, exportación, eso lo manejarían militares directamente. Y bueno, por ejemplo, todo el tema en Venezuela de las zonas económicas especiales, por mencionar ejemplos, hay unas que se llaman zonas económicas militares, que nos pueden, digamos, llevar o pensar en esta evolución histórica y la formación o la reconfiguración de potenciales economías de enclave del siglo XXI, como un peligro ante las cosas que estamos viendo, además, viendo, por ejemplo, digamos, los peligros que supone el fortalecimiento de economías criminales que terminan creando una territorialización criminal en la cual prácticamente se convierten en economías de enclave en sí misma, con gobiernos propios, gobiernos criminales en sí mismos, y que, con esto cierro, nos tiene que poner a pensar además en un proceso histórico sobre los propios proyectos republicanos, porque los proyectos republicanos no tienen solo que ver con los partidos, con los gobiernos, sino con el territorio. Los proyectos republicanos latinoamericanos también han tenido que ver con el proceso en el cual el Estado logra monopolizar el poder en los territorios, y si esto puede seguir sosteniéndose, está en entredicho, o al contrario, ¿no? Para desmentir también esta hipótesis, o si se puede consolidar los territorios de los Estados-naciones. Es algo que pensar, si se quiere, comparándolo, por ejemplo, con las dinámicas del extractivismo en África, porque tienen también cuestiones muy, muy importantes para pensar precisamente los proyectos republicanos africanos, ¿no? Cierro con algunas alternativas ante un problema de estas dimensiones, pero seguramente hay mucho también que pensar y discutir sobre alternativas. Podríamos empezar seguramente con un tema ahorita que está bastante en la palestra de la opinión pública, el caso Bukele, ¿no? El caso Bukele, digamos, aparece hoy para un sector de la población como una respuesta ante este problema. Entonces sería, digamos, una estructura básicamente que lo que crea es un régimen de guerra, se suspenden virtual o legalmente los derechos sociales, y digamos que crea un resultado nuevamente básicamente imponiendo el estado de excepción en general. Eso, bueno, lo tendremos que discutir, seguramente no va a la raíz del problema, es una enésima, digamos, expresión de una política punitiva que ha intentado responder al problema con más guerra y
y castigo y no toca de ninguna manera las raíces del problema. Y las raíces del problema sabemos que son muchas, son varias. Seguramente tienen que ver con aspectos culturales, tienen que ver con aspectos de las desigualdades económicas, las desigualdades territoriales y la propia condición de la economía global, sobre el cual seguramente tendríamos que hablar entonces de cambios, ¿no?, profundos, ¿no? Pero digamos que estas respuestas no dan con las raíces de los problemas. Tal vez, y no por poner bueno y malo, solo lo pongo en el paisaje de debates, Petro estaría siendo como la contraparte de la visión punitivista de Bukele, y por eso no es casual que están peleando por Twitter, ¿no? Se ponen a pelear por Twitter, porque hay una disputa por cómo se aborda este problema. Nuevamente, quizás una de las cuestiones que mencionaba ya aquí, el problema tiene que entenderse como parte del problema de la crisis civilizatoria. A mi juicio no estamos ante una crisis coyuntural, sino una crisis de un orden civilizatorio histórico, y eso tiene evidentemente unas implicaciones. Seguramente hay todo un debate sobre cuál es el rol del Estado. Seguramente para que tenga un nivel de incidencia en el problema tiene que haber una participación de las políticas del Estado. Es complejo seguramente porque hemos dicho acá que el Estado está más bien participando de esto, pero seguramente no ponerlo en blanco y negro nos permitiría asumir que al menos sabemos que hay un rol importante de las políticas estatales, pero que tienen que tener diversas escalas y, digamos, diversas escalas y ámbitos que trabajar. Por ejemplo, seguramente la militarización de todo no es una respuesta, y hay algunas opciones de gestión de la seguridad local, territorial, con mayor participación de la población, que podrían dar algunas coordenadas de otro tipo de modelo, sin decir que no pueda ser complejo, ¿no? Pero también, viendo por ejemplo el caso de la Amazonía, vemos que es muy importante que no se sigan abordando solo los temas por países. Esa es otra escala que tendríamos que pensar. Entiendo que Petro ha hecho, no estoy haciendo loas a Petro de ninguna manera, pero entiendo que Petro ha hecho invitaciones para pensar el tema de la Amazonía, ¿no? Entendiéndole un puente a Lula. Entiendo que a Maduro se metió en esa propuesta, se metió él. Pero bueno, es complejo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, una propuesta de Petro articulada con el Comando Sur de los Estados Unidos para aumentar la seguridad en la Amazonía, lo cual seguramente es bastante complicado para pensar. Creo que hay una cosa que está en lo micro, que está en el tejido social. Esto también, nosotros tendríamos que empezar a pensar que este auge de las economías criminales tiene que ver con las rupturas de los tejidos sociales latinoamericanos, con esa vulneración de las relaciones sociales, esa violentización de la sociedad que termina canalizando estos malestares en las economías criminales y en economías de guerra, que son realmente como economías de guerra. Y que, digamos que una contraposición en los diversos enfoques, sean económicos, culturales, tiene que, como les decía ahora, resaltar perspectivas comunitarias y estrategias además que se adapten a las necesidades y las particularidades de los territorios, no necesariamente o únicamente los lineamientos del Estado-Nación a los territorios, sino que tienen que reconocer las potencialidades territoriales para abordar el problema y culturales, más allá, nuevamente, de estrategias policiales militares. Este punto lo puse porque, digamos, sabemos que el sector de jóvenes está siendo muy impactado por estas dinámicas y se incorpora con mucha fuerza a estas economías. Y seguramente hay unas estrategias educativas y comunicacionales que necesitamos mejorar, porque digamos que hay el joven o los jóvenes actualmente, digamos que seguramente encarnan como otros códigos políticos muy diferentes a generaciones un poco más hacia atrás, y es probable que en muchos casos, bueno, puedo decir aquí en el caso de Venezuela un ejemplo, ¿no? La política no le está hablando a los jóvenes, no está hablándole a los jóvenes, no se comunica con los jóvenes, y los jóvenes no se sienten de ninguna manera
identificados con los sectores políticos de diverso tipo, ¿no? Entonces, claro que ahí hay una brecha de comunicación muy preocupante y que creo que hay que trabajar. Y bueno, cierro con las experiencias comunitarias que han parecido seguramente algunas que ameritan reflexiones, que pueden tener aportes. Caso, el caso del debate sobre las fogatas y las guardias comunitarias de Cherán, seguramente habrá un debate sobre la policía comunitaria de Guerrero, qué tan efectiva puede ser o qué errores se han cometido, etcétera, ¿no? Pero también, bueno, las rondas campesinas en el Perú, que tienen también sus propios mecanismos de seguridad. En Venezuela se han constituido varias guardias indígenas también de la situación que les he mencionado. Inclusive, es una experiencia que conocí en Colombia, en el Bajo Sinú, en el Caribe colombiano, que se llama ASPROSIC, que es una red de economías basadas en la agroecología, que han estado históricamente en una zona donde hay mucha violencia y han logrado sortear esa violencia, a mi juicio, de manera muy exitosa, ¿no? Entonces, hay experiencias que seguramente nos permiten no encerrarnos. Ok, ahora sí. Ya salí, dejar de presentar. Que nos permiten no necesariamente pensar esto en términos únicamente de militarización, sino que tenemos experiencias que podríamos decir exitosas, semi-exitosas o con algunos elementos paradigmáticos para añadir estos componentes en una reflexión sobre otras formas de seguridad con perspectiva comunitaria. Puede tener perspectiva comunitaria, puede tener perspectiva barrial, puede tener perspectiva municipal, porque si no terminamos, podríamos terminar aplaudiendo procesos de militarización o a Bukele y personalmente me parecería preocupante terminar en eso. Si no, entregamos nuestros derechos, ¿no? Los pocos derechos que tenemos en América Latina se los terminamos entregando a la policía y a el securitismo que se quiere imponer y el militarismo que se quiere imponer en el mundo también, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo esto ahí. Me dio la impresión que me tomé más tiempo y si fue así, me disculpo y gracias. Muchas gracias, Emiliano, por tan interesante discusión que planteas, los puntos. Bueno, ahora pasamos al espacio de preguntas, de comentarios. Basta con que prendas un micrófono, nos diga quién es, desde dónde se conecta y adelante. Bueno, en lo que se animan, bueno, a mí me hiciste pensar de inmediato. Bueno, acá está. Rodolfo, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación. Fue pues, muy interesante realmente. No sé si me escucho bien. Muchas gracias por la presentación. Diana, muy interesante. Una primera varias preguntas. Una cosa que justamente esta idea que plantea sobre ausencia del Estado o fortalecimiento del Estado, ¿no? En estas economías. Y sobre todo me parece que es un punto central dado, digamos, el panorama político de América Latina, donde, digamos, en la etapa anterior se planteó que muchas de esas problemáticas Rodolfo, sí. Ya no te escuchamos, Rodolfo. Se te oye, Rodolfo, con un poco de interferencia, pero con mucho esfuerzo te entiendo un poco. Sí se entiende. Sí se entiende, pero trataría de... A ver si mejora. Creo que se va a conectar de otro sitio, es lo que creo que entendí. Sí. Yo le estaba entendiendo un poco que decía el tema de la ausencia de Estado, presencia de Estado, y que en el foro anterior habían conversado un poco sobre eso y ahí Yo me quedé con lo primero, pero bueno, si quieres, ¿alguien más?
en lo que Rodolfo se vuelve a conectar con nosotros. Bueno, a mí inmediatamente me hiciste pensar justo en las formas, en cómo ahora, por ejemplo, el narcotráfico acá en México, ¿no? Ha estado incidiendo en el despojo de los territorios, ¿no? Y en el fomento, digamos, del monocultivo, específicamente del aguacate en la región de Michoacán. Y cómo esto pues, ha permitido lavado de dinero, ha permitido incluso poner en algunas comunidades en procesos de situación de riesgo de desastre, ¿no? Justamente por el cambio de uso de suelo y toda esta dinámica que ahora han visto estos grupos criminales en el aguacate como un oro verde, ¿no? Un oro verde. Y cómo justamente este tipo de procesos está potencializando, digamos, formas de organización comunitaria para resguardar el territorio, ¿no? Para crear una territorialidad, ¿no? Que en vez de la criminalidad, en vez del conflicto, permita hasta cierto punto la seguridad de sus, no solo de sus bienes comunes, sino también de ellos mismos, ¿no? Como pueblo. Me hiciste pensar también en los retos, digamos, que implica metodológicamente, ¿no? Este tipo de procesos ya en el territorio, ¿no? A mí me gustaría un poco, si está a la mano, que nos comentaras cómo es que has, digamos, venteado estos retos metodológicos, ¿no? Y cómo los has resuelto, ¿no? Justo por lo que mencionabas en algún momento de la charla nos hiciste alusión de que, bueno, si ese trabajo que estás haciendo se complementara con digamos, un acercamiento etnográfico, implicaría otras formas, digamos, de comprender, ¿no? Y de análisis incluso, ¿no? Entonces, solo eso. Por acá, Camilo alzó la mano. Adelante, Camilo. Muy buenas tardes, Óscar, Emiliano, ¿me escuchan bien? Se te oye perfecto. Emiliano desde Bogotá, Colombia, profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Bogotá. Yo tengo una pregunta muy puntual. Digamos, las agendas de seguridad regional hemisféricas, digamos, casi siempre lideradas por Estados Unidos en las últimas décadas, digamos, tuvieron dos componentes específicos. El TIAR, la década de los 60, digamos, sobre todo el tema de amenazas comunistas, insurgentes y demás, y después todo el tema de seguridad asociada sobre todo al tema del narcotráfico, donde la asistencia técnica sobre todo los gobiernos norteamericanos trataron de generar algún tipo de reciprocidad con muchos países productores en la región o los que, digamos, transitaba el tema del negocio del alcaloide. ¿Su merced considera en esas investigaciones que se pueden construir unas lógicas de seguridad regional, pero asociadas sobre todo a la protección de ecosistemas estratégicos? ¿Y quién sería como el que lideraría esa agenda en nuestro entorno, sobre todo suramericano, y pues vincular a algunos países de la región centroamericana? Es decir, si es posible crear una nueva agenda de securitización, pero desde la perspectiva de la protección de ecosistemas estratégicos, o de alguna forma, digamos, esas agendas no están en el marco de nuestros gobiernos aquí latinoamericanos. Ok, ya está. Gracias, ya está por acá Rodolfo. ¿Prefieres? No, adelante. Yo prefiero adelante que todo el mundo hable y yo puedo ir anotando aquí. Prefiero que haya más participación. Sí. Bien, adelante, Rodolfo. Ya, espero que ahora sí esté mejor el audio. Excelente. Un poco lo que iba a preguntar tenía que ver justo, digamos, con la dimensión de los proyectos políticos de América Latina, ¿no? Pensando un poco justo que la crítica en la etapa neoliberal fue justamente decir, entre otras cosas, ¿no? Ya ha habido mucho debate sobre esto, que la retirada o la supuesta retirada del Estado había sido un factor determinante justamente en esto, ¿no?
Ahora nos encontramos y, digamos, a quienes empatizan con los gobiernos progresistas les gustó, digamos, difundir este mapa que América Latina se va poniendo roja, ¿no? Sin embargo, no salen, o podríamos decir que justamente uno de los límites es el extractivismo, pero además, con esto que nos planteas, pareciera que este regreso o este aparente regreso del Estado y de un Estado fuerte, social, etcétera, tampoco es capaz de romper con estas dinámicas, ¿no? Y sobre todo pensando, por un lado, el caso venezolano, ¿no? Con una presencia muy fuerte, pero también, evidentemente, el caso mexicano. Y ahí también me llama la atención este otro elemento que es el de la militarización, ¿no? Pareciera, decías un poco, la oposición Petro-Bukele en esta perspectiva de la militarización, pero en el medio justamente estarían Obrador con la militarización en México, que justamente algo similar de lo que ocurre en Venezuela de generar empresas militares y volverlos gestores prácticamente de todo el aparato burocrático, principalmente en términos de comercio, aduanas, aeropuertos, etcétera. Sí, ¿qué pasa realmente con estos proyectos? Es decir, no, evidentemente no logran romper con esto, pero ¿qué es lo que está pasando con estos proyectos que se plantean ya no desde el neoliberalismo, sino desde un proyecto, incluso algunos llegaron a firmar post-neoliberal, ¿no? Hablas del caso de Ecuador, que bueno, venía justamente de la Revolución Ciudadana y ahora vemos el desastre en el que está, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con este cambio de perspectiva política de los gobiernos que llegan? ¿Cuáles son justamente estos retos a los que se enfrentan en términos de estas economías criminales, de la militarización y del extractivismo, ¿no? Hacia dónde podrían encaminar, pensando también, y ya con esto cerraría mi pregunta, que estas alternativas que tú mencionabas, como Cherán, este ejemplo de la Amazonía, incluso podríamos mencionar el caso zapatista en México, justamente una de las cosas que los zapatistas afirmaban, por ejemplo, es que quedarse en el territorio sin avanzar en proyectos políticos más amplios, finalmente alcanzarían por alcanzar sus propios territorios esta dinámica. Y el caso del zapatismo fue muy claro, ¿no? Los 10 primeros años de la guerra, de la supuesta guerra contra el narcotráfico en México, fue uno de los territorios donde la violencia no hizo presencia. A partir de los últimos 3 años, Chiapas se convirtió en un desastre. Hace 2 años ellos lanzaron un comunicado de Chiapas al borde de la guerra civil, ya no por un enfrentamiento con el Estado, sino justamente por estas fuerzas múltiples combinadas donde participan desde grupos criminales, partidos políticos, paramilitares, ejército, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, más o menos se va un poco por ahí la pregunta, comentario, ¿no? ¿Hacia dónde va esta perspectiva? Sobre todo de los gobiernos que aparentemente se plantean discursivamente desde el post-neoliberalismo o el antineoliberalismo, ¿no? Gracias. Gracias, Rodolfo. ¿Alguien más? Por ahí, a ver, no veo quién. Ah, no. Bueno, pues Hay una creo que no, pregunta en el Emiliano, chat, si quieres. Oscar, de Javier, creo, y Javier. de... Ah, y Vanessa también. Vanessa tiene aquí esto. Ah, listo. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Bueno, Javier nos deja por acá un texto en el chat. Dice, buenas tardes, muchas gracias por la exposición, Emiliano. Me surge la inquietud dentro de tu argumento si hay detrás de la explotación de recursos por criminalidades, si esta se da partiendo de estudios de suelo, si es al azar, o de qué dependería que estos grupos al margen de la ley se apropien de ciertos territorios. Pues creo que son las... Hasta Y el bueno, momento. permíteme agregar la de Vanessa López, que dice, pregunta por el rol o la participación de organismos internacionales como el Banco Mundial, Cierto, sí. particular, BCE, ¿no? El Fondo Verde del Clima y la expansión del extractivismo y el despojo de los territorios. Voy a anotarlo aquí entonces. Ok. Sí, bueno. Okay.
permíteme, bueno, entonces, con cuestiones puntuales, o reacciones puntuales, ¿no? A lo que han comentado a varios de ustedes, yo agregaría, por ejemplo, hay una... sobre todo, una de las primeras cosas que me disparó una pregunta sobre el tema de alternativas, entre tantas realmente, es porque este es un problema multidimensional. Por eso insisto en que una propuesta securitista, una propuesta, digamos que lo que identifica como solución es eliminar, ¿no? Matar, eliminar, encarcelar, sin ir a las raíces del problema. Además, digamos, obviando la multidimensionalidad de los problemas, entre tantas cosas. Fíjense, por ejemplo, nosotros hay dos ámbitos del tema de la criminalidad, muy generalmente hablando, que podría ser uno, es el que más hemos hablado, ¿no? Es la criminalidad expresada en los territorios, ¿sí? Que puede ser en el extractivismo o puede ser urbana, ¿no? En barrios de ciudades latinoamericanas. Y la otra son los entramados criminales transnacionalizados, que es un componente muy importante, muy importante. De hecho, podríamos decir que en cierta forma posibilita el otro, o digamos, son interdependientes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Tratemos de mirar justamente el segundo, los entramados criminales transnacionalizados, porque ahí hay participación de muchos actores. Ahí hay participación del capital financiero, por ejemplo. Ahí hay participación de corporaciones transnacionales. Hay participación de gobiernos también, gobiernos locales, etc. Entonces, digamos que, por ejemplo, en general, en América Latina, el ciudadano no cuenta, que yo diría que es una cuestión de un derecho que no se digamos, no se cumple, quizás en algunos casos ni siquiera está consagrado constitucionalmente o normativamente hablando, pero el ciudadano latinoamericano en general no tiene herramientas para auditar las cuentas, vamos así, públicas, por lo menos para saber el origen de los recursos. No se sabe cuál es el origen de los recursos. Porque si supiéramos, si pudiésemos descubrir, imagínense hacer ese ejercicio en México, o hacer ese ejercicio en Venezuela o en Colombia, veríamos que hasta lo más elemental del capital formal está de una u otra forma conectado con un entramado criminal económico. Que por cierto, insisto, entramado criminal no visto desde una perspectiva clasista o desde una perspectiva racista, tendría que añadir a sectores de la banca internacional que son criminales, o sea, que porque están cometiendo el ilícito financiero. Son criminales, porque el crimen sería básicamente la violación de una normativa, decirlo de la forma más simple. Entonces, son crímenes. Entonces, a lo que pasa es que un criminal de cuello blanco seguramente tiene menos, ¿no? Digamos, menos visibilidad. La segunda pregunta, que me parece una pregunta muy interesante, sobre la protección de ecosistemas estratégicos. Yo diría dos cosas, por lo menos hay una cosa ahí. La primera es una cosa que puede ser una obviedad, pero es muy importante resaltarla. Hay una especie de enorme consenso y hay una especie de abrumadora dominación de las perspectivas de los tanques de pensamiento vinculados a sectores militares estratégicos, a tanques de pensamiento sobre seguridad, que por cierto son los que financian, ¿no? Son digamos, o son financiados por gobiernos. Sí, pero ustedes, por ejemplo, pueden ver estrategias de seguridad, todo lo que tiene que ver con terrorismo, grupos armados, y pueden ver la cantidad de institutos que son financiados por el gobierno de los Estados Unidos. Es porque hay un interés, digamos, de seguridad nacional en financiar este tipo de perspectivas. Y lo mismo pasa con los estados latinoamericanos. Todo esto para decir que cuando vamos a mirar como sociedad las alternativas y propuestas para proteger los territorios y para un mecanismo y una estrategia de seguridad, lo que tenemos es una abrumadora dominación
de las miradas de la seguridad nacional y miradas vistas desde los sectores militares y de cuerpos de seguridad. Y en contraste, hay muy poca participación social en estos asuntos, muy poca. Y eso es un error, además porque ha sido visto como un problema en el que la sociedad no debería meterse, porque es un asunto de seguridad y la sociedad no se mete en eso. Y eso es un error porque lo que quisiéramos insistir es precisamente un esquema, vamos a decirlo si se quiere, mixto, en la cual la seguridad en los territorios tenga que ser pensada necesariamente en un esquema mixto en el cual hay una participación sociocomunitaria o desde los actores territoriales que puedan participar en esto. Voy a dar un ejemplo, ya que hablamos de la protección de ecosistemas estratégicos. La propuesta de Petro, insisto, en la que hizo un llamado o se abre a la propuesta con el Comando Sur, podríamos decir que contrasta con propuestas que han venido de las propias organizaciones amazónicas de nuestra región y que han sido propuestas que han planteado que toda política parta de no solo de la consulta, sino la participación a estos actores. Es decir, los propios actores amazónicos están pidiendo que ellos participen y sean protagonistas porque además son los que mejor conocen su territorio, conocen sus dinámicas y quieren además ser parte, ¿no?, de un proceso de seguridad, que lo están haciendo muchos por fuerza, ¿no?, en la Amazonía. Entonces, esos son dos modelos muy diferentes y creo que hay que darle mayor visibilidad a un modelo, un formato que sea mixto, en la cual le podamos realmente darle importancia a la participación comunitaria. Seguramente es problemática porque entonces van a decir, bueno, pero ¿cómo sería? Hay que darle armas a la población, eso sería, ¿no?, un contrasentido. ¿Cómo se le va a dar armas a la población? Eso no, el monopolio legítimo de la violencia la tiene el Estado. Y bueno, está todo este tema y el recelo del sector militar en darle la gestión de la seguridad a alguien que no sea ellos, pero si no, nuevamente vamos a entrar en la deriva de la militarización. Y eso es muy peligroso para nosotros. Eso incluye, muy importante, una reflexión sobre la gestión de los parques nacionales. Yo desconozco cómo es la figura del Parque Nacional en México, pero en Venezuela, y sé que en muchas partes del mundo, la figura del Parque Nacional le quita atribuciones a los habitantes. Todo se la da al Estado. Y además, inclusive, elimina prácticas ancestrales y tradicionales porque ya no se pueden hacer esas prácticas en un parque nacional. Eso es debatible. Por eso en Venezuela hubo una protesta cuando surgió el Parque Nacional Caura, que es un parque enorme, porque los indígenas de la cuenca hidrográfica, dijeron, bueno, aquí nos dejaron por fuera nosotros. Entonces, eso es una cuestión que, nuevamente, reforzando un poco lo que les planteo, tenemos que salir y digamos, darle más fuerza a propuestas de visión mixta en estas cuestiones. Y sobre el tema del Estado, que preguntaba, si no me equivoco, Rodolfo, ¿no? Bueno, habría que decir una cosa muy importante. Estos progresismos no son iguales a los progresismos del inicio del siglo XXI. A mi juicio, yo noto que se están caracterizando realmente por ser mucho más, son más minimalistas, por un lado, pero también son más pragmáticos. Y eso es un arma de doble filo. Un arma de doble filo. Hay un pragmatismo, digamos, que facilita algunos procesos, pero hay otro que termina completamente refrescando el mismo modelo, ¿no? Es profundamente problemático. Ni siquiera estaría tan convencido de que necesariamente es mayor participación estatal, sino hablando de hibridación, creo que también los progresismos son ciertas formas de hibridación de economías progresistas con economías neoliberales. Realmente en los gobiernos progresistas hay muchas políticas neoliberales, y eso también amerita una reflexión. La otra cuestión es sobre los propios límites del Estado, que es un poco una reflexión en clave histórica. Esa es una reflexión que yo creo que hay que hacer en clave histórica sobre los límites del Estado latinoamericano, porque siempre está en relación a el Estado latinoamericano o se fortalece, entre comillas, en relación a su proceso
a la configuración de su propia economía política, porque son estados rentistas, son estados que dependen de las rentas del extractivismo. Entonces, digamos, se han tambaleado, han fluctuado con la misma dinámica de la fluctuación de los commodities y de la crisis mundial. Si la crisis mundial se agudiza, los estados latinoamericanos van a ser más frágiles. Esa es una realidad que estamos además viviendo, ¿no? Y la crisis económica, vean el caso, lo que está pasando en Bolivia ahora, en este momento. Lo que está pasando en Bolivia. Y si ustedes quieren contrastar Perú, no sé si aquí hay algún compañero o compañera del Perú que está en una situación que podríamos decir, ¿no?, visto desde fuera, opuesta, digamos, este momento positivo de la economía peruana está sustentada en el extractivismo. En cierta medida está sustentada en esa vulnerabilidad estructural. Y el tercer elemento en relación a los estados es que nuestros estados están profundamente presionados por las tendencias globales. ¿Y cuál es la tendencia global ahora? La guerra en Ucrania. No es la única, pero es un factor fundamental. Y no se olviden, aquí estuvo Olaf Scholz, no sé si ustedes lo recuerden, eso creo que fue hace 2 meses, primer ministro alemán, tratando de convencer a Brasil, tratando de convencer a Argentina, tratando de convencer a Chile de que se metieran en la guerra y que dedicaran además aportes a la guerra, es decir, aportes con soldados y todo eso, para que ustedes tengan una idea de qué presiones globales se generan sobre los estados latinoamericanos ya en el contexto geopolítico. Y cierro con el tema de lo que preguntaba, si no me equivoco, ahora no recuerdo, disculpen, pero de qué dependen que se apropien de un territorio determinado. Recuerden el mapa que les mostré del territorio Yanomami, ¿sí? En el norte de Brasil, al sur de Venezuela. Es muy interesante porque tiene varios factores. Uno, por ejemplo, es la racionalidad de commodities. ¿Eso qué significa? Sitios, igual que el mapa que les mostré de Venezuela, sitios donde hay una alta concentración de recursos es un sitio donde se genera un alto nivel de despojo. Pero no solamente eso, sino también depende de infraestructuras. Por ejemplo, vieron que en el caso del norte de Roraima, yo les mostraba la autopista, y vean que incluso había una relación entre la autopista y los puntos mineros, porque el tema de la vialidad es fundamental. El oro no solo se saca con avionetas, sino también necesita o se favorece por rutas. Los sitios donde hay mayores rutas son los sitios donde hay mayor extracción, normalmente. Son los sitios que son más favorables para la extracción. Ese es otro factor. Otro factor es que el nivel de apropiación sea más amplio cuando el nivel de seguridad territorial está vulnerado. Ese es otro factor. Ese es otro factor que también incide, ¿no? Entonces, hay varios factores que tienen, incluso el tema cultural. Lo que decía ahorita Oscar en relación al tema del aguacate aplica, porque, por ejemplo, una apropiación criminal del extractivismo puede hacerse favorable en sitios donde tenga mayor arraigo social, porque protege esa extracción, la blinda, la permite enraizarse y la favorece. En otros sitios puede ser más bien repelido y impide que ese extractivismo se dé. Entonces, esos son diversos factores. Y bueno, lo que preguntaba Vanessa sobre Banco Mundial, Fondo Verde, sí, aunque no lo veo completamente relacionado con el tema de los extractivismos ilícitos, sí, porque de hecho es la agenda del Banco Mundial, del Foro de Davos, del Fondo Verde, del Fondo Monetario también, del Next Generation de Europa, del Pacto Verde de los Estados Unidos. Todos están orientándose hacia formas de despojo en los territorios con economía verde, economía climática, entre otros. Entonces, sí, otro mecanismo de despojo. Este sería más formal, mucho más formal, ¿no? Por supuesto, muchísimo más formal. Sí, hasta ahí tengo los comentarios. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Espero no sea la única
vez que conversamos. Por acá nos vimos, pero no nos conocíamos en la reunión que tuvimos del Grupo de Ecología Política en la UACM. Espero nos veamos pronto y seguir charlando sobre estos temas. Estamos en contacto y muchas gracias. A las que nos escuchan todavía, por ahí estamos en las redes sociales, en el grupo de Facebook del seminario, de Twitter, y bueno, nuestras sesiones son mensuales, regularmente a fin de mes, por las tardes, y bueno, las y los esperamos. Un abrazo fuerte y hasta pronto. Chao. Buenas tardes. Te escribo en estos días, Emiliano.